7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Ramiro Rivera, analista político, politólogo, ex asambleísta, y el doctor Gabriel Hidalgo, politólogo y catedrático. Les invitamos para hacer una lectura de lo que el pueblo ecuatoriano debe pronunciarse libremente, pero que lo haga de manera informada, reflexiva, responsable, lo que está en juego en el país en medio de un conflicto armado interno, esta consulta popular y el referéndum sobre lo que tiene que pronunciarse el pueblo ecuatoriano. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo se llega a esta consulta popular y el referéndum en condiciones quizás atípicas, conflicto armado interno? Hace poco el país pasó un paro que fue focalizado en la provincia de Imbabura, que generó actos vandálicos y terrorismo, y que hoy, con el derecho que les asiste, están haciendo campaña por el no. Pero lo curioso es que aquellos que hacen campaña por el no quieren llegar a la constituyente también. ¿Eso no es una contradicción y un oportunismo? Muy buen día. Sin duda, muy buenos días. Bueno, Miguel, si uno revisa la historia, sobre todo de ecuatoriana, usted se va a dar cuenta que las convocatorias a consulta popular, y me parece que esta es la 13ª o la 14ª, somos el segundo país en América Latina después de Uruguay en consultas populares, se las ha hecho por el bloqueo institucional que sufre el país. Es evidente que el presidente Noboa ha tenido muchísimas dificultades por fenómenos independientes a su voluntad. Pero no es menos cierto que si este momento el Ecuador tiene un problema de enorme magnitud, inequívoca, es la cuestión de la seguridad. El país está asediado por grupos del crimen organizado, por el narcotráfico, por la minería ilegal, por el terrorismo. Y si el Ecuador no enfrenta ese problema, difícilmente tendremos futuro. O el futuro será el de la violencia, el del asedio y el del secuestro y el del dolor, como han tenido países vecinos como Colombia durante casi medio siglo. En consecuencia, creo yo que estamos abocados a una forma de democracia directa en circunstancias especialmente difíciles, en las que yo estoy seguro que el pueblo ecuatoriano va a tener una opinión sensata, prudente, y le va a decir sí al Ecuador. El otro elemento, el que usted ha analizado, el tercer intento de paralizar el país, de destruir la ciudad de Quito, creo que en eso el presidente ha demostrado la suficiente fortaleza, la suficiente fuerza de jefe de Estado, unido con la legítima fuerza coercitiva del Estado para impedir que el desmán, el bandidaje, el robo, la violencia, la brutalidad o la barbarie sean las que se impongan en un país en el que, si hay democracia, tienen que imponerse los votos y no los explosivos y no la destrucción de la propiedad pública y privada. ¿Y cómo entender, doctor Rivera? Le decía que hay quienes con el derecho que les asiste están haciendo campaña por el no. Sin embargo, dicen que de llegar a la constituyente quieren ser asambleístas constituyentes. O sea, ¿cómo entender? ¿Eso no es una contradicción y un oportunismo? En parte es una doblez moral, porque si tuviesen una posición democrática y están convencidos que la constituyente no es el camino, tienen el legítimo derecho de decir no, de invitar a que voten no, y que si triunfa el sí, como es altamente probable que así deba suceder, igualmente pregonen el no, la abstención o el voto nulo en la elección de los constituyentes. Pero es obvio que, por ejemplo, el señor Issa a lo mejor no está ni durmiendo, debe estar soñando en ser constituyente, pero no sería malo para que el Ecuador sepa cuál mismo es su pensamiento, el del estallido, el de la violencia, el caos, el famoso comunismo indoamericano, porque él es, si el que es, escribió el libro El Estallido, el que dice que el capitalismo es la barbarie. Paradoja,
vive de las fundaciones del capitalismo, norteamericanas y alemanas, y dice que la sociedad civilizatoria es el comunismo indoamericano, que es el que pregonaba el presidente Gonzalo Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso del Perú. Fíjese usted ese tipo de contradicción. O la de la señora o señorita Luisa González, que aspirando a ser presidenta en el 29, también aspira a ser a lo mejor prefecta en el 27, pero mejor constituyente en el 26. Me parece que sería interesante que también la señorita González vaya para saber si sabe algo más que la frase que le atribuye a Eloy Alfaro: hasta la victoria siempre. Bienvenido al doctor Gabriel Hidalgo, politólogo académico. ¿Cómo ve usted? Estamos en la recta final de esta campaña para la consulta popular y el referéndum, con estos señalamientos que ha hecho el doctor Ramiro Rivera respecto de la necesidad de que se ejerza un voto libre, pero un voto consciente, informado, y también que haya coherencia en las posiciones políticas. Buen día. Buenos días, Miguel. Yo estoy encantado de compartir con usted, con su público. Igualmente un saludo para Ramiro. Buenos días. Lo que ocurre en Ecuador en materia constituyente es que constantemente el Ecuador institucionalmente recurre a la modificación constitucional. Es decir, nosotros tenemos un constitucionalismo que constantemente está modificándose, ¿no? Se está modificando de forma estructural, se está modificando de forma profunda, conceptual, de forma sustancial y también de forma superficial. Esa es la naturaleza de nuestro derecho constitucional desde el origen de la República. Entonces ha habido 20 constituciones, se dice. Yo cuento 5 nada más reformas estructurales. Con lo cual, digamos, aquí tenemos toda una trayectoria de eventos modificatorios que hablan de una historia constitucional viva. Modificar la Constitución es una necesidad política de los pueblos y es una necesidad política de en particular, que constantemente se da distintos marcos regulatorios del funcionamiento del Estado y de los derechos fundamentales. Entonces, digamos, negarse a la modificación de la Constitución porque esta Constitución es bonita, me gusta, porque procede de un proyecto político con el cual un sector de la política está identificado o se siente identificado, me parece un argumento muy, muy superficial, muy poco profundo, muy poco profundo. Porque, digamos, la historia del Ecuador, como estoy insistiendo, responde a constantes reformas con un nuevo marco, que a veces en comparación con el anterior no cambia mucho y otras veces cambia mucho. Es decir, es innegable, por ejemplo, que la constitución conservadora de García Moreno tenía que ser completamente distinta a la constitución liberal de Eloy Alfaro, ¿no es cierto? Entonces, hay constituciones que han ido cambiando las circunstancias de organización institucional y de reconocimiento de los derechos. ¿Por qué necesitamos ahora una nueva constitución? Bueno, porque tenemos una pulsión por la modificación, primero. Segundo, porque esa modificación permite mejores condiciones para la administración del poder, no solamente para este presidente, sino para el que venga. Necesitamos una constitución que prescinda de la polarización, y ese es precisamente uno de los desafíos de la próxima constituyente. Entonces, si se va a llenar de los partidarios de uno u otro y se va a prescindir de todos los demás, entonces va a ser una constitución para los próximos 5 años o 10 años. Esa es precisamente la historia política de nuestro país, ¿no? La última constituyente o la última constitución fue expedida por un solo grupo político, ¿no? Inspirado en valores que ya se están agotando en el mundo entero, con asesores de España y de Europa que vinieron a hacer sus tesis doctorales aquí en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Y cuyo proyecto político incluso en España ya está concluyendo, es el proyecto político de Podemos. Ya se está muriendo, ya se cindieron, ya se pelearon, ya apostaron por otras cosas, porque digamos, ese tipo de formulación política puesta por las personas, no por las ideas de largo plazo. Entonces esta constitución de casi 20 años, ya mismo va a cumplir 20 años, se agota a los 20 años y no a los 300, como dijeron ellos, o como también decían los fascistas en su momento, ¿no? Un proyecto político de siglos de existencia, ¿no es cierto?
Ese proyecto político de 20 años se agota precisamente porque apostaron por la polarización. Si nosotros volvemos a apostar en ese punto por la polarización, tendremos una constitución de 5 o de 10 años. Digamos que es lo más posible, que nuevamente tengamos la necesidad de modificar. Yo diría que lo que tenemos que hacer es reconocer en esta característica de la política, de las instituciones y de las constituciones ecuatorianas la necesidad constante de modificación. Es decir, ahora tenemos esta oportunidad, salgamos de la constitución que ha sido catalogada como chavista. Hay voces que legítimamente apuestan por el no y que dicen que esta no es una constitución socialista porque no apuesta por el modelo de partido único, porque no tiene colectivizados los medios de producción, porque no ha derogado la propiedad privada, porque no ha disuelto las clases en la sociedad. Eso es una constitución comunista. Sí tenemos una constitución socialista, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el comunismo y el socialismo? El socialismo es el camino al comunismo, ¿no? Constituciones comunistas, digamos, la de China o la de Cuba. Constituciones socialistas del siglo XXI, la nuestra, pues. La nuestra, la de Venezuela, la de Bolivia. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede recoger de la próxima constitución? Porque también eso también encuentra en nuestra historia constitucional, que la siguiente constitución adopta lo mejor de la anterior. Por ejemplo, que se vaya a eliminar los derechos colectivos, los derechos sociales, los derechos laborales. Eso es absolutamente imposible, absolutamente imposible. Hay que adecuar, hay que equilibrar, pero se debe incorporar. Los derechos de la naturaleza se tienen que incorporar. Se tiene que incorporar desde una perspectiva ecoliberal, no ecosocialista, ecoliberal, porque las democracias de América Latina o de Occidente incluso son democracias liberales, democracias representativas. Entonces se tiene que apostar por fortalecer a los partidos políticos y a las mediaciones institucionales que comunican a la sociedad políticamente organizada con el Estado. Entonces fortalecer a los partidos políticos, a los movimientos sociales, ¿no? A la sociedad civil, a los medios de comunicación, a las universidades, a los colegios profesionales, los sectores de... Hay que fortalecer porque esas son las escuelas de la política, no al revés. Entonces, en eso sí es una constitución socialista del siglo XXI, porque se profundiza en elementos impracticables como la democracia protagónica, que es de Venezuela, que aquí se llama democracia participativa, que no es otra cosa que la democracia directa. Está bien que tengamos frecuentemente consultas populares, está muy bien, pero ojalá y fueran convocadas por la gente. Aquí las convoca el poder público, ¿no es cierto? Y ahí se necesita un cambio para fortalecer la democracia directa, quitar estos elementos que enrarecen un texto constitucional, ¿no? Esto de democracia protagónica es de Venezuela, o participativa, que es igualmente una adaptación, una reinvención de lo de Venezuela. Por ejemplo, hay que revisar el capítulo económico. Hay que, discutir sobre la posibilidad de la inversión externa, exterior en el país, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para fortalecer, por ejemplo, la economía social y solidaria, no popular, porque es un invento del correísmo? ¿Cómo hacemos para fortalecer la economía o la economía cooperativa sin vulnerar el libre mercado? ¿Cómo hacemos para humanizar al mercado? No, esos elementos, por ejemplo, son los que se deben discutir. Y algo más quiero anotar al final. Los progresismos latinoamericanos, que no son progresismos, que son más bien, apuestas por el socialismo revolucionario, es decir, reivindicar a la fuerza, a la violencia como forma legítima de modificación. Eso es típicamente del socialismo revolucionario antidemocrático, antioccidental, antiliberal, y que tiene muchas similitudes con el fascismo, muchas similitudes. Porque, digamos, exaltar la violencia como vehículo para el cambio legítimo de la política, digamos, es apelar a la barbarie. Ya. Yo diría que esas voces del socialismo revolucionario que se hacen llamar progresistas y que están festejando, por ejemplo, ahora mismo la victoria de Zoran Mamdani, están festejando la victoria de un socialdemócrata en un espacio tradicionalmente ocupado por el Partido Demócrata en los Estados Unidos. O sea, no es raro que gane un demócrata en el estado de Nueva York, la alcaldía del estado de Nueva York, no es raro. La novedad es que se trate de alguien que habla desde la socialdemocracia, allá socialismo democrático, pero no está hablando de muchísimas cosas que conectan directamente con la socialdemocracia, con lo cual yo diría que allá está ganando, no está ganando un Rafael Correa,
está ganando un Rodrigo Borja. O sea, la alcaldía de Nueva York tiene, para mi gusto, un Rodrigo Borja y no un Rafael Correa, con lo cual este punto de polarización que vive los Estados Unidos con Trump crea la emergencia de socialdemocracias o socialdemócratas que están apostando por un proyecto, que es por un proyecto, digamos, redistribuidor, un proyecto incluyente, un proyecto, digamos, que apele por los derechos de los trabajadores, de los obreros, ¿no es cierto?, que apueste por la organización sindical. Esto es socialdemocracia. ¿Por qué apuestan nuestros revolucionarios? Por la violencia, por la concentración del poder, por el personalismo, por el autoritarismo, por el abuso, por la corrupción. Vamos a ver, eso no es socialdemocracia, menos el socialismo democrático de los Estados Unidos. Eso se acerca más por el culto a la violencia, se acerca más a proyectos totalitarios, violentistas, y yo diría incluso también fascistas. Vuelvo con el doctor Ramiro Rivera. A ver, antes de continuar temas de fondo de la consulta popular y el referendo de este domingo, por las menciones que hizo usted a la ex candidata presidencial Luisa González, cuéntenos, porque se viralizó el video que usted puso en redes sociales respecto de la coincidencia viajando en primera clase Luisa González, viniendo de México. Vamos a ver, cuente este episodio. Bueno, primero un gusto compartir con un politólogo inteligente como Gabriel Hidalgo. Y pensaba en silencio y decía, si en la próxima constituyente tuviésemos, no seamos muy exigentes, una media docena a 10 personas con conocimiento de causa, con formación, con experiencia, que sepan manejar el tema de la constitucionalidad, sería bueno para el país. Y ahora que tenemos un relevo generacional, pues como ciudadano a mí me encantaría ver en el Parlamento, el propio presidente sugirió su presencia. Miguel, usted tiene una historia en el periodismo de inequívoca autenticidad. O catedráticos jóvenes como Gabriel, porque a esta altura es difícil encontrar personas formadas en materia democrática, que valoren el republicanismo, que valoren la república, que valoren el acervo doctrinario, político y constitucional de las ideas democráticas que salen desde la Revolución Inglesa en el siglo XVII, que se recogen en la Constitución de Virginia y luego de Filadelfia de 1787, luego de la Revolución Francesa y todo lo que puede recoger América Latina. Porque si bien nosotros tenemos una cultura diríamos radicalmente inestable, tenemos 20 constituciones tomando en cuenta la del 38, que siendo aprobada simplemente no se promulgó porque esa noche se provocó un nuevo golpe de Estado, a pesar que se publicó en el diario El Telégrafo. Tenemos también la Constitución quiteña de 1812, el pensamiento constitucionalista libertario independiente de Guayaquil, de Cuenca en 1820 y el de Loja en 1822, y tenemos un sinnúmero de reformas. Porque quizá el problema nuestro es el que nos falta una idea y una identidad de respeto al orden, de respeto a la regla. Y somos una sociedad que todavía no ha construido instituciones. Usted va a revisar y hay cantidad de politólogos, científicos, sociales que señalan que una sociedad funciona solamente en la medida en que las instituciones y las reglas están por encima de las personas. Y entonces aquí hemos hecho muchas constituciones como traje tejido, elaborado y diseñado para el caudillo de turno, o constituciones que no han tenido más de un año duradera. Creo que tenemos en 1850 y pico 2 constituciones a año seguido, la Constitución del 45 que se entierra con la Constitución del 46, y un promedio de 9 años y pico por constitución, y un promedio de menos de 2 años por cada presidente. Entonces tenemos que abrir las puertas de la estabilidad, y esas puertas se las va a abrir en la medida en que una constituyente no sea
una fiesta de embriaguez ideológica, que no sea el golpe de gracia de los vencedores contra los vencidos, que no sea una carta o un catecismo o un credo ideológico, programático y hasta ridículamente reglamentario. Fíjese usted, Miguel, que en el récord o en los rankings de las constituciones en el mundo, la ecuatoriana está considerada como la segunda más larga del mundo, porque tiene 448 artículos. ¿Y cuál es la más larga del mundo? La de la India, que tiene 11 veces más el territorio que el Ecuador y tiene 60 veces más los habitantes que tiene el Ecuador. La India tiene sobre los 1.440 y pico de millones. Y a duras penas la de la India nos gana con 5 artículos. Pero es que en la contabilización no le ponemos 30 artículos adicionales de disposiciones transitorias y 30 artículos adicionales del régimen de transición. Entonces tenemos una cuestión bien fea, una constitución que no es democrática, que es populista autoritaria, traída por los radicales españoles y moldeada en el chavismo y en el bolivarianismo también de Bolivia, que acaba de perder, diríamos, 2 décadas de hegemonía del señor Evo Morales. En consecuencia... Que ha sido un fracaso, que le dejó en soletas absoluto y total. A Bolivia. Al extremo que el señor Evo Morales está enclaustrado y encerrado en una región donde no se permite ni la vigencia de la ley boliviana, ni el acceso de la policía, ni de la fuerza pública. En el Alto Chapare. Exactamente. Algo parecido a lo que quiere hacer el señor Issa, ¿no es cierto? El señor Issa ve que hay un patrullero, entre comillas, en su territorio, y lo que es secuestrarlos, porque se cree país independiente. ¿Es posible un país pequeño que se considere plurinacional con 16 nacionalidades? Es una torpeza. Eso no significa que usted tiene que ratificar los preceptos del convenio 169 de la OIT de los derechos colectivos. Esos derechos tienen que permanecer, porque eso es parte del constitucionalismo. Pero sería una torpeza que la próxima constitución siga garantizando el derecho a la resistencia, es decir, a resistirse al orden constitucional. Me acuerdo, mis profesores en la Complutense de Madrid, yo ya de mayor, se reían y me decían, cíteme usted otra constitución en el planeta más de algún país pequeñito escondido por ahí en el centro de África que decía lo mismo. Yo agachaba la cabeza con vergüenza y decía, esto no somos los ecuatorianos, esto fueron sus paisanos de la Universidad de Valencia, de Podemos, que fueron a reinventar o a recolonizar doctrinariamente el constitucionalismo ecuatoriano y colocaron esa torpeza. Entonces, hay que hacer una constitución consensuada. Hay que hacer una constitución donde la gente vaya con la mente abierta, no vaya con dogmas, no vaya con prejuicios ideológicos, no vaya con fundamentalismos ni con exclusiones. Ahora bien, para no dejar de responder su pregunta, si algo creo que en la política lastima es la inautenticidad, la doblez. Alguien que piensa algo, que dice otra cosa y termina siendo otra cosa. Me acuerdo, el señor Correa prometía bajar el IVA al 10. No solamente que no lo bajó, lo dejó en 12 y luego lo subió al 14, obviamente por el terremoto. Decía que va a hacer tal cosa si es que pasa tal cosa. Usted puede hacer un libro de las inautenticidades que dijo. Los $600,000 que le saqué al banco de Pichincha por la fuerza del poder. ¿Qué va a hacer con ese dinero? De entregar a los pobres, dijo. Y luego dijo, he mandado afuera porque me da la gana. Y cuando le dijeron, mandó a Bélgica, no, es falso, porque mandé a Holanda y no a Bélgica. Entonces, la inautenticidad, la doblez, la hipocresía le hace mucho daño al Ecuador. Entonces, cuando usted ve una señorita que juega a la política, que dice que vive en su casa de Caña Agadúa, en Canuto, que es una hermosa parroquia de Chone, que vive humildemente, y le ve que le sube en un avión a primera clase,
con guardaespaldas. Usted estuvo allí, ¿no? Claro, yo venía de México, del Foro por América Libre, que diríamos es la contraparte del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Obviamente me indigné. Entonces encargué a un pasajero y dije, por favor, téngame estos 2 libros. Saqué mi celular para tomar foto, ahí algún orangután me dijo, ¿qué va a hacer? A tomar una foto, que es mi derecho, porque este es un acto público. Y simplemente eso. Y luego... ¿Era el guardaespaldas de allá? Supongo, uno de los... acuerde usted que en la campaña no confiaba ni siquiera en nuestros policías y militares. ¿Se acuerda que quienes les resguardaban la seguridad eran unos orangutanes de una empresa que se denomina en España UC Global, que se llevó más de $10 millones disque para custodiar al señor Assange, amigo cercano del señor Patiño? Esa es otra fiesta de orgía en términos de dispendio económico que burlan al Ecuador. Averigüen. En la Cancillería hay un presupuesto en virtud del cual para adaptarle un baño al señor Assange gastaron más de 500.000 euros, en este caso libras esterlinas, que es la moneda de Gran Bretaña. Entonces, eso es lo que no le gusta a la gente de la política, la doblez, la hipocresía, el doble estándar. Eso es lo que no le gusta. ¿Y qué gesto hizo la Luisa González? No levantó la cabeza porque estaba en un celular chateando y al lado de ella había 2 celulares que constan en el TikTok que lo hicimos, y ahí se ve el número de vuelo y la compañía de aviación. Es decir, ¿qué es lo que necesita la política, Miguel? Y vamos a estar de acuerdo con Gabriel y con todos quienes lo escuchan. La palabra autenticidad, franqueza, transparencia. Eso es lo que necesita la política ecuatoriana. Porque si la política es el arte de mentir, de engañar, de engatusar, de seducir, de manipular, entonces esta seguirá siendo una tierra proclive a la tentación populista, y a veces a la tentación populista arbitraria y autoritaria, en la que lamentablemente caímos en una larga noche de prepotencia y de soberbia. Doctor Gabriel Hidalgo, a ver, el desafío de aprobarse la constituyente, porque hay muchas voces que con el derecho que les asiste dicen no a la constituyente. Simplemente el pueblo ecuatoriano va a tener la posibilidad de decir, luego de elegir a los constituyentes, elaborar el nuevo texto constitucional, de decirle no, como se lo dijo y recordaba el doctor Ramiro Rivera en Chile, que simplemente los chilenos le dijeron no a ese texto que fue aprobado y no pasó. Es decir, aquí hay alternativas. A ver, los pueblos tienen ciertas propensiones personales, conductuales, emocionales, ideológicas, partidarias, ¿no? Y negar esa realidad es negar la naturaleza de la cultura política. Cultura política no es lo mismo que educación cívica, no nos equivoquemos. La cultura política es aquel conjunto de ideas cuyo consenso justifica el funcionamiento de las instituciones y de la sociedad. Esa es la cultura política, ¿ya? Entonces, hay una cultura política aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una cultura política tendiente al personalismo, al autoritarismo. Entonces, ese tipo de elementos que forman parte de nuestro ADN político tienen que morigerarse, tienen que moderarse, equilibrarse en cualquier constituyente, en esta y en las siguientes, porque habrá siguientes. Habrá siguientes. Otra cosa que hay que moderar, que hay que equilibrar, es la pulsión a la concentración, al hiperpresidencialismo. Yo he sostenido esto, y lo sigo sosteniendo, que el problema estructural de la Constitución actual es la colisión entre el hiperpresidencialismo inspirado en Carl Schmitt y el garantismo inspirado en Hans Kelsen. Es decir, no podemos poner a colisionar institucionalmente estos dos tipos de modelos institucionales, porque tendríamos lo que tenemos actualmente. Hay que decidirse por algún modelo de funcionamiento institucional, no con ambos al mismo tiempo. Entonces, esto exige un amplio debate sobre cómo deberían ser entonces nuestras instituciones, ¿ya? Entonces, ese ADN, digamos, esa
esa genética, vamos a decir, porque si no va a parecer que estoy haciendo campaña por una u otra opción, esa genética política marca una ruta. Y si nosotros la negamos, como se negó en Chile, por ejemplo, en Chile hay una necesidad de redistribución, de instituciones que protejan a los más vulnerables, que institucionalicen esquemas de seguridad social mixtos. Entonces la gente salió a las calles a ocuparlas, incluso violentamente en algunos casos, lo cual no se justifica, pero se entiende, por esa falta de redistribución. Pero cuando los sectores más radicales de la política ganan los principales espacios y ocupan la mayoría de escaños en la Asamblea Constituyente, todo se les tira abajo, porque los chilenos no confiarían en una constitución hiperpresidencialista, concentradora, como la nuestra o como la de Venezuela. Entonces dijeron no. Si la próxima constituyente trae elementos de, digamos, que desconocen la genética política del Ecuador, se corre el enorme riesgo de que la constitución producida por esa constituyente se caiga. Existe. Porque, por ejemplo, hay que decirle a la gente, y a mí me parece, para tener este nuevo proceso de modificación, e insisto, es necesario porque los tenemos constantemente. Incluso yo diría, ustedes recuerden que esa constitución dice que no se puede modificar la estructura fundamental del Estado y la estructura fundamental de la Constitución sin pasar por constituyente. Es porque constantemente la estamos petrificando. La Constitución del 98 ya decía que entre debate y debate estaba mediado un plazo de 1 año. Eso ya la petrificaba. ¿Qué vamos a poner en la próxima Constitución? Que no se puede modificar en 500 años. Eso no va a funcionar. Como no ha funcionado esta disposición, ¿no? La estructura fundamental de la Constitución y la estructura fundamental del Estado se tienen que modificar periódicamente, porque somos una sociedad cambiante y eso forma parte de nuestro ADN político. Entonces, ¿qué es lo que creo que se debe hacer para cerrar con su pregunta, apreciado Miguel? ¿Qué es lo que creo que se debe hacer? Primero, no se tiene que apostar por la polarización, o como decía Ramiro, ¿no? Por las preferencias personales y políticas como si fueran dogmas de fe. Se tiene que apostar por un proceso, digamos, de reforma lo más amplio posible, lo más pluralista posible, pero también lo más abstracto. Y que eso pueda modificarse en las leyes secundarias, porque si es tremendamente reglamentaria, si la Constitución es tremendamente reglamentaria, entonces tenemos un problema, pues, porque esos reglamentarismos impiden que los principios, porque esta es otra colisión. Están los principistas y los reglamentaristas. Los reglamentaristas pelean por constituciones muy profundas, muy específicas, y los principistas dicen tengamos una constitución más amplia para que todos podamos entrar. Quiero completar con algo que dijo Ramiro que me parece fundamental. Ahí desmonté un primer mito, que la constitución es socialista. Sí es. No es comunista, son cosas distintas. Y todavía lo reclama gente que dice, pero vayan a estudiar. No, yo les pido que ustedes estudien. Segunda mito que voy a desmontar. Es la cuarta constitución, es la cuarta mejor constitución del mundo. No. Hay un estudio de Cambridge que dice, ¿cuáles son las constituciones que reconocen mayor número de derechos? 4. Kenia, Zimbabue, Angola y Ecuador. ¿Qué lugar ocupa el Ecuador? Y esto es muy importante en el ranking de países que respetan el Estado de Derecho. ¿Qué es Estado de Derecho? Separación de poderes, derechos fundamentales, derechos humanos, protección de las minorías, élites pluralistas que defienden a las minorías, es decir, un montón de cosas, montones de cosas. Ya. Ecuador está en el puesto 99 de más de 130 analizados, por debajo del último tercio. Entonces, si tenemos una constitución que compite con las constituciones de Angola, de Zimbabue, que son países, primero, además de socialistas, son personalistas y autoritarios, nosotros tenemos también una constitución de ese orden, que puede reconocer muchos derechos. Sartori, un politólogo italiano, experto, creador de la teoría de la democracia, y que se lo discute y se lo sigue discutiendo todavía en la academia estadounidense y europea, latinoamericana también, yo lo incorporo a mis clases, aseguraba que mientras más se reconocían derechos y se amplificaba la órbita de aquello que se reconoce como libertades, se reducían las posibilidades de tener un gobierno liberal y democrático. Bien, muchas gracias por este aporte. Seguiremos hablando, porque el domingo será el gran desafío de la consulta popular y el referéndum. Muy amable al doctor Ramiro Rivera y al doctor Gabriel Hidalgo por la atención.
Muchas gracias. Encantado. Una Un buena abrazo, hasta la semana. próxima. Gracias. 7:52 minutos, vamos a una ligera pausa y volvemos con el asambleísta Andrés Guzmán para hablar sobre la consulta popular. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario.